A veces, lo más valiente que puede hacer un hombre es ofrecer su corazón sabiendo que puede acabar roto. A veces, lo más sensato que puede hacer una mujer es ver la bondad que todos los demás pasan por alto. En un pueblo fronterizo donde todos conocían los asuntos de todos, Jacob Cole, un hombre de las montañas, entró en la tienda general y le pidió matrimonio a una joven que se rió en su cara. Su madre viuda estaba cerca y vio cómo se desarrollaba todo. Lo que hizo a continuación sorprendió a todo el pueblo y cambió dos vidas para siempre. ¿Cómo pueden una viuda refinada y un rudo hombre de las montañas construir algo real cuando todo el mundo dice que no puede funcionar? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Cedar Falls se encontraba enclavado en un valle donde las montañas se encontraban con las altas llanuras. Era un asentamiento nacido del hallazgo de plata en 1869 y sostenido por los tramperos, mineros y granjeros que lo consideraban su hogar. En 1876, el pueblo había crecido hasta alcanzar un tamaño respetable, con una calle principal llena de edificios de madera que incluía una tienda general, una iglesia, una herrería y un salón que fingía ser un hotel. Los habitantes de Cedar Falls conocían los asuntos de los demás tan bien como conocían los cambios de estación, y tenían opiniones sobre sus vecinos con la misma certeza con la que hablaban del tiempo. Jacob Cole había vivido en las montañas sobre Cedar Falls durante casi 12 años, bajando solo cuando era necesario. Era un hombre moldeado por la soledad y el trabajo duro, con el rostro curtido como el cuero viejo, las manos llenas de cicatrices por las trampas y los cuchillos, y la violencia general de la supervivencia. Era alto, pero no imponente, con los hombros anchos de los hombres que cargan con su propio peso y algo más. Su cabello, oscuro como el agua de un arroyo por la noche, le llegaba más allá del cuello, y su barba se volvía espesa cuando llegaba el invierno. La mayoría de la gente del pueblo lo conocía de vista, pero no por familiaridad. Vendía sus pieles, compraba sus provisiones y desaparecía de nuevo en las altas montañas, donde tenía una cabaña que pocos habían visto. Pero Jacob no era desagradable, ni tan tosco como podían ser algunos montañeses. Hablaba cuando se le hablaba, pagaba sus deudas y nunca causaba problemas. Los niños de Cedar Falls lo miraban con una mezcla de miedo y fascinación a este gigante silencioso que olía a humo de pino y cuero. Los hombres lo respetaban, porque trabajaba con honestidad y no pedía nada a nadie. Las mujeres en su mayoría lo ignoraban, viendo solo su aspecto rudo y asumiendo que no había nada de sustancia debajo. Catherine Hartwell era diferente a la mayoría de las mujeres de Cedar Falls, aunque ella nunca lo habría dicho. Había llegado al territorio 15 años antes como la esposa de Thomas Hartwell, un hombre 20 años mayor que ella, que había hecho fortuna con la plata y la madera. Thomas había sido bueno con ella a su manera. La mantenía bien, la trataba con respeto y le había dado una hija antes de que un infarto se lo llevara 4 años atrás. Catherine lo había llorado sinceramente, porque él había sido un hombre decente y ella le había tomado cariño, aunque el suyo nunca había sido un matrimonio por amor en el sentido estricto de la palabra. Ahora, a sus 42 años, Catherine gestionaba la tienda general que Thomas había construido. Tenía facilidad para los números y mano firme con las cuentas, y sabía cómo tratar tanto con los proveedores como con los clientes. Su cabello, que antes era dorado, se había vuelto de un suave color miel con mechones plateados. Lo llevaba recogido con un estilo sencillo que sugería practicidad más que vanidad. Su rostro mostraba los años, pero los llevaba bien, con finas líneas en los ojos que se acentuaban cuando sonreía. Vestía con sencillez, pero con cuidado, con telas de buena calidad que duraban, y se comportaba con una dignidad tranquila que inspiraba respeto sin exigirlo. La hija de Catherine, Miranda, había cumplido 19 años esa primavera y era tan hermosa que hacía que los hombres se trabajaran al hablar y las mujeres fruncieran los labios. Había heredado los rasgos llamativos de su padre y la elegancia de su madre, pero también había heredado algo más, algo que ninguno de sus padres había pretendido. Miranda creía profundamente en la importancia de la posición social, en casarse bien, en elevarse por encima de la mediocridad de la vida en la frontera. Soñaba con San Francisco o Denver, con vestidos elegantes y una sociedad refinada.
Ayudaba a su madre en la tienda, pero lo hacía de mala gana, como si el trabajo estuviera por debajo de su nivel. Catherine observaba a su hija con una mezcla de amor y preocupación. Reconocía en Miranda los mismos anhelos que ella misma había sentido alguna vez, el mismo deseo de escapar de la mediocridad. Pero Catherine había aprendido, a través de los años y las pérdidas, que el refinamiento del carácter importaba más que el refinamiento de las circunstancias. Había intentado enseñarle esto a Miranda, pero la chica no quería escucharla. Miranda quería riqueza y estatus, y perseguía a los pocos solteros elegibles de Cedar Falls y los territorios circundantes con una determinación inquebrantable. La tienda general se encontraba en el corazón de Cedar Falls, tanto literal como figurativamente. Era allí donde se difundían las noticias, florecían los chismes y se revelaba la jerarquía social de la ciudad en 1000 pequeñas interacciones. Catherine presidía este dominio con equidad y tacto, concediendo crédito cuando podía y negándolo con delicadeza cuando no podía. Conocía las circunstancias de cada familia, cada dificultad secreta, y guardaba estas confidencias para sí misma. Jacob Cole llevaba 12 años acudiendo a la tienda, pero solo en el último año Catherine había empezado a fijarse realmente en él. Observaba cómo siempre se apartaba para dejar pasar primero a los demás. Veía cómo hablaba en voz baja para no asustar a la gente. Se dio cuenta de que nunca regateaba los precios, aunque sabía que sus ingresos como trampero variaban según la temporada. Una vez lo vio darle su última moneda a una niña que había perdido su centavo en el barro, diciéndole que se comprara un palito de menta. Lo había hecho cuando pensaba que nadie lo veía. Catherine también había notado con algo así como una suave diversión que las visitas de Jacob se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses. Se quedaba junto al mostrador más tiempo del necesario. Sus ojos seguían a Miranda cuando ella se movía por la tienda, aunque siempre apartaba la mirada rápidamente si alguien lo miraba. Catherine entendía lo que estaba pasando. Ya había visto antes este fenómeno de un hombre solitario que se enamora de un rostro bonito, confundiendo la belleza con la compatibilidad, confundiendo el deseo con la comprensión. Sentía lástima por Jacob porque ella podía ver lo que él no veía. Miranda apenas registraba su existencia. Cuando se fijaba en él, solo era para fruncir ligeramente la nariz ante el olor a humo de leña y piel de ante, para alejarse de su áspera presencia. Miranda esperaba a otra persona completamente diferente, alguien de sus fantasías de una vida mejor. La estructura social de la ciudad se revelaba con mayor claridad los domingos, cuando todos se reunían para los servicios religiosos. Las familias acomodadas se sentaban en los bancos delanteros. Los comerciantes y los artesanos cualificados ocupaban los del medio. Los trabajadores, los vagabundos y los personajes cuestionables llenaban los bancos traseros o se quedaban fuera. Jacob, en las raras ocasiones en que asistía, se quedaba de pie en la última fila, con el sombrero en la mano, escuchando los sermones sobre la gracia y la redención. Catherine se sentaba en el tercer banco con Miranda, que se pasaba todo el servicio buscando posibles pretendientes entre la congregación. Fue después de uno de esos servicios dominicales a finales de la primavera, cuando Catherine escuchó una conversación entre dos matronas del pueblo. Hablaban de Jacob Cole, especulando sobre su edad, sus perspectivas y su idoneidad para la sociedad civilizada. Una de ellas declaró que era irremediable, demasiado terco, demasiado rudo para cualquier mujer decente. La otra estuvo de acuerdo y añadió que algunos hombres simplemente estaban destinados a vivir solos, que probablemente era lo mejor. Catherine no dijo nada, pero la conversación la inquietó. Se encontró pensando en la soledad, en las suposiciones que la gente hacía basándose en las apariencias, en la forma en que la sociedad decidía quién era digno y quién no. Pensó en su propia vida, en los años que tenía por delante, en las tranquilas tardes en las habitaciones encima de la tienda, en el cuidadoso mantenimiento de la respetabilidad que no le proporcionaba ninguna alegría real. Aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que una decisión tomada en un momento de lucidez lo alteraría todo. Solo sabía que algo en ella había cambiado, que alguna certeza se había desmoronado y que en su lugar había surgido una pregunta que no podía articular del todo. En su cabaña, en lo alto de Cedar Falls, Jacob Cole se sentaba frente al fuego en aquellas tardes de primavera y pensaba en Miranda Hartwell. Durante el largo invierno se había convencido de que ella era la mujer de su vida,
de que su belleza reflejaba alguna cualidad interior que no podía nombrar, pero en la que quería creer desesperadamente. Había ahorrado dinero, los ingresos de 3 meses de casa, y había encargado un anillo al joyero del pueblo. Era sencillo, solo una fina banda de oro, pero representaba todo con el cuidado de un hombre que tenía poca experiencia en esas cosas y entendía que probablemente solo tendría una oportunidad para hacerlo bien. No se permitió imaginar un rechazo. Se dijo a sí mismo que la persistencia y la sinceridad serían suficientes y que, si lograba encontrar las palabras adecuadas, Miranda vería más allá de su apariencia ruda y descubriría su corazón. Se le equivocaba en muchas cosas, pero no se equivocaba sobre la existencia de ese corazón, ni sobre su capacidad para albergar esperanza contra toda evidencia en contrario. El escenario estaba listo, los actores estaban en posición. Solo quedaba que la escena se desarrollara, que el valor y la locura chocaran y que la sabiduría llegara desde el lugar más inesperado. La mañana del sábado amaneció cálida y despejada, con una luz que hacía visible el polvo en el aire y teñía de dorado los edificios de madera de Cedar Falls. La tienda general abrió a las 8:00 y media hora después, ya estaba llena de gente. Los granjeros venían con sus esposas a comprar provisiones. Los mineros se detuvieron a comprar tabaco y café. Las mujeres se reunieron cerca del expositor de telas, tocando los rollos de tela y discutiendo los patrones para los vestidos de verano. Miranda estaba detrás del mostrador esa mañana, con un humor tan sombrío como brillante era el día. La diligencia del correo había llegado la noche anterior, y con ella había llegado una carta que llevaba 3 semanas esperando. Había estado manteniendo correspondencia con un caballero de Boston, sobrino de un hombre que en su día había hecho negocios con su padre. La correspondencia había sido iniciativa de Miranda, cartas cuidadosamente redactadas en las que se presentaba como una mujer refinada, educada y digna de consideración. Se había permitido albergar esperanzas, soñar con una propuesta que la alejara de Cedar Falls y la llevara a la vida que creía merecer. La carta era breve y cortés. El caballero le agradecía su correspondencia, pero lamentaba informarle de que recientemente se había comprometido con una joven conocida suya de Boston. Le deseaba lo mejor a Miranda en todos sus proyectos futuros. El rechazo le dolió no solo porque frustraba sus esperanzas, sino porque la obligaba a enfrentarse a una verdad que había estado evitando. Tenía 19 años, vivía en un pueblo fronterizo con perspectivas limitadas y el mundo que anhelaba parecía alejarse cada vez más con cada año que pasaba. Su madre había intentado consolarla la noche anterior, pero Miranda no se dejaba consolar. Sentía profundamente la injusticia de su situación. Era guapa, era la hija de un hombre de éxito. Se merecía algo mejor que lo que Cedar Falls podía ofrecerle. El hecho de que la fortuna de su padre fuera modesta, que la tienda les proporcionara un sustento, pero no riqueza, que su propia contribución a ese sustento fuera esencial y no meramente decorativa. Estas realidades no encajaban en la visión que Miranda tenía de sí misma, así que se plantó detrás del mostrador aquel sábado por la mañana con la mandíbula apretada y la mirada aguda, atendiendo a los clientes con eficiencia mecánica y respondiendo a las cortesías con la mínima cortesía. Catherine observaba a su hija con preocupación, pero no dijo nada. Sabía que Miranda necesitaba tiempo para superar su decepción y esperaba que, con el tiempo, la chica llegara a comprender que la felicidad no dependía de la geografía ni del estatus social. Jacob Cole entró en la tienda a las 10. Esa mañana se había bañado en el arroyo, frotándose con jabón hasta enrojecer la piel. Se había recortado la barba lo mejor que había podido, sin un espejo adecuado, y se había puesto su camisa más limpia, la que guardaba para ocasiones especiales. El anillo estaba en su bolsillo, envuelto en un trozo de cuero suave. El corazón le latía con fuerza en el pecho al cruzar la puerta y tenía las palmas húmedas a pesar del agua fría de la mañana. La tienda estaba llena de gente, algo que no había previsto. Había imaginado hablar con Miranda en relativa intimidad, tal vez cuando la tienda estuviera tranquila a última hora de la tarde, pero había bajado de la montaña con su determinación firme y temía que, si esperaba, le fallara el valor. Se quedó de pie en la puerta durante un largo rato, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del interior y su mente repasaba rápidamente las palabras que había ensayado. Catherine lo vio primero. Estaba colocando latas en una estantería cerca del fondo de la tienda, y cuando miró hacia la puerta,
reconoció inmediatamente que había algo diferente en Jacob Cole. Tenía el aspecto de un hombre a punto de hacer algo trascendental, algo que requería toda su determinación. Sintió una repentina premonición, la sensación de que lo que fuera a suceder no acabaría bien. Jacob atravesó la tienda lentamente, sorteando a los demás clientes, con la mirada fija en Miranda, que estaba detrás del mostrador. Ella estaba atendiendo a la señora Henderson, midiendo azúcar de un barril y vertiéndola en una bolsa de papel. No levantó la vista cuando Jacob se acercó. Él esperó, de pie a un lado, con el sombrero en las manos y el anillo pesando ligeramente en su bolsillo. Cuando la señora Henderson pagó y se marchó, Miranda finalmente miró a Jacob. Su expresión era de impaciente curiosidad. Nada más. Veía a un cliente, un hombre al que tenía que atender para poder pasar a la siguiente tarea. Sí, dijo. Esa única palabra no transmitía calidez alguna. Jacob abrió la boca para hablar, pero tenía la garganta seca. Tragó saliva con dificultad. Lo intentó de nuevo. Señorita Miranda, dijo con voz áspera, me gustaría hablar con usted. Miranda miró a su alrededor, a los demás clientes y a su madre, que estaba en la trastienda. Estoy trabajando, dijo. Si necesita algo, puedo ayudarle. No se trata de eso, dijo Jacob. Notaba las miradas de los demás sobre él, sentía cómo la atención de la sala se desplazaba hacia él. Es un asunto personal. La expresión de Miranda se endureció con irritación. No es el momento ni el lugar para asuntos personales, señor Cole, pero Jacob había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Sus manos temblaban ligeramente mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba el pequeño paquete envuelto en cuero. Lo desdobló con cuidado, revelando la sencilla banda de oro. El anillo captó la luz, brillando suavemente. Señorita Miranda, dijo, y su voz resonó ahora en toda la tienda, atravesando el murmullo de las conversaciones. Sé que no soy muy atractivo y sé que no tengo palabras bonitas ni modales elegantes, pero soy un hombre honesto. Trabajo duro y podría mantenerla. Tengo una cabaña en las montañas y podría ampliarla para que sea adecuada para una esposa. He estado pensando en esto todo el invierno y he llegado a la conclusión de que usted es la persona con la que quiero compartir mi vida. La tienda se había quedado en silencio. Todos los ojos estaban ahora puestos en Jacob y Miranda. Catherine se había acercado, atraída por un instinto que no sabía explicar. Se colocó lo suficientemente cerca como para ver cómo la expresión del rostro de su hija pasaba de la irritación a la incredulidad y luego a algo más duro, algo cruel. Te pido que te cases conmigo, dijo Jacob, y le tendió el anillo con una mano que temblaba, a pesar de sus esfuerzos por mantenerla firme. Durante un largo momento, Miranda se limitó a mirarlo. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien a quien le habían ofrecido algo absurdo y que no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», dijo, y su voz se elevó ligeramente, llegando a todos los rincones de la tienda. «¿Me le estás pidiendo que deje este pueblo, tal y como es, para irme a vivir contigo a una cabaña en las montañas?» Jacob empezó a sonrojarse. Podía oír la burla en su tono, podía ver el desprecio en sus ojos. «Sé que no es mucho», dijo él, «pero cuidaría de ti. Sería bueno contigo». La sonrisa de Miranda se amplió y luego se echó a reír. No era una risa cortés, ni un rechazo amable. Era fuerte y aguda, llena de auténtica diversión ante lo ridículo de lo que acababa de oír. Varios de los otros clientes se movieron incómodos, pero nadie dijo nada. «Debes de estar bromeando», dijo Miranda, sin dejar de reír. «¿De verdad cree que me casaría con usted? ¿Tiene idea de lo presuntuoso que es eso? Mírese, señor Cole. Mire lo que es usted y lo que soy yo. ¿De verdad creía que diría que sí?» La risa se convirtió en una risita, y luego en una sonrisa que no contenía más que burla. «Agradezco la oferta, de verdad. Es lo más entretenido que me ha pasado en toda la semana. Pero no, señor Cole, no me casaré con usted, ni ahora ni nunca». Jacob se quedó paralizado, con el anillo aún extendido en la mano, el rostro pasado de rojo a pálido, descolorido por el peso de la humillación que se apoderó de él. En la tienda, la gente apartó la mirada, interesándose de repente por los productos que tenían delante. El silencio era denso, cargado de incomodidad compartida,
sabiendo que todos habían sido testigos de cómo algo privado se había convertido en algo devastadoramente público. Catherine sintió ese momento como un dolor físico en el pecho. Vio el dolor en los ojos de Jacob, la forma en que sus hombros habían comenzado a curvarse hacia adentro, como para protegerse de más golpes. Vio el rostro de su hija sonrojado por un triunfo malicioso, disfrutando del poder de su rechazo. Y en ese instante, Catherine vio claramente en qué se había convertido su hija, lo que ella misma no había podido evitar. Vio la crueldad, la vanidad, la incapacidad de reconocer la bondad cuando se presentaba ante ella con el corazón abierto. También vio a Jacob Cole, lo vio de verdad, quizás por primera vez. No vio el aspecto rudo, ni el rostro curtido y las manos llenas de cicatrices, sino su valentía al mostrarse vulnerable, su sincero deseo de conectar con alguien. Vio a un hombre que había ahorrado durante meses para comprar un anillo, que se había aseado y ensayado sus palabras, y había entrado en la ciudad sabiendo que podrían rechazarlo, pero con la esperanza de que lo aceptaran. Vio a un buen hombre destruido por la crueldad casual, y algo en ella se rebeló contra ello con una fuerza que la sorprendió. Jacob había comenzado a guardar el anillo en su envoltorio de cuero. Sus movimientos eran lentos, mecánicos, los movimientos de un hombre que se esforzaba por mantener su dignidad en una situación imposible. Ya no miraba a Miranda. Se preparaba para darse la vuelta, salir de la tienda y de sus vidas, llevándose su vergüenza de vuelta a las montañas, donde podría alimentarla en privado. «Espera», dijo Catherine. La palabra rompió el silencio como una campana y todas las cabezas se volvieron hacia ella. Jacob se quedó paralizado, con la mano a medio camino de su bolsillo. La sonrisa de Miranda se desvaneció. Catherine avanzó, moviéndose con deliberada elegancia a través de la abarrotada tienda. No miró a los demás clientes, no prestó atención a las escaleras. Caminó directamente hacia Jacob Cole y se detuvo ante él, lo suficientemente cerca como para poder ver la confusión y el dolor en sus ojos. «Señor Cole», dijo, y su voz era firme, tranquila, clara. «Usted me ha pedido matrimonio. Ha sido una propuesta sincera, hecha con honestidad y respeto. Merece una respuesta sincera». Le puso la mano en el pecho, un gesto a la vez suave y firme, un gesto que lo reclamaba y lo protegía a la vez. «Me casaré con usted», dijo Catherine. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, imposibles y, sin embargo, innegablemente pronunciadas. Miranda abrió la boca. «Madre», dijo, y su voz se ahogó. «¿Qué estás haciendo?» Catherine no miró a su hija. Mantuvo la mirada fija en el rostro de Jacob, observando la progresión de emociones que se reflejaban en él. Conmoción, confusión, incredulidad y luego algo más. Algo que podría haber sido esperanza, luchando por nacer. «Estoy aceptando una propuesta de matrimonio», dijo Catherine simplemente. «Tú rechazaste al señor Cole, Miranda. Dejaste claro que no lo considerabas adecuado. Pero yo sí. Veo en él cualidades que importan, cualidades que tú eres demasiado joven o demasiado ingenua para valorar. Es honesto, es trabajador, es amable. No son cosas sin importancia. De hecho, son todo lo que importa». Giró ligeramente la cabeza y finalmente se encontró con la mirada horrorizada de su hija. «Te reíste de él, Miranda. Te burlaste de un hombre por tener el valor de ofrecerte su corazón. Ese no es un comportamiento del que pueda estar orgullosa. Y no es un comportamiento que vaya a defender». Catherine volvió a mirar a Jacob. «Soy viuda desde hace 42 años. He vivido lo suficiente como para saber que los buenos modales y la posición social cuentan muy poco cuando se comparan con el carácter. Usted tiene carácter, señor Cole. Le he observado durante un año. He visto cómo se comporta, cómo trata a los demás cuando cree que nadie le presta atención. Sería un honor para mí ser su esposa, si usted me acepta». Jacob la miró como si hubiera empezado a hablar en una lengua extranjera. Su mano, que aún sostenía el anillo, cayó a su lado. «Señora Hartwell», logró decir, «no lo entiendo. Se lo estaba pidiendo a Miranda. Se lo estaba pidiendo a la mujer equivocada», dijo Catherine con delicadeza. «O quizá estaba haciendo la pregunta correcta en el lugar adecuado, pero a la persona equivocada. Le estoy dando una respuesta sincera, señor Cole. Veo su valía. Valoro lo que tiene que ofrecer
y creo que podríamos construir algo bueno juntos si está dispuesto a intentarlo. A su alrededor, la tienda se había llenado de conversaciones en voz baja. La historia de lo que acababa de suceder se extendería por todo Cedar Falls en menos de una hora, y se discutiría, analizaría y debatiría durante semanas. Pero a Catherine no le importaba. Había tomado su decisión en un momento de lucidez y se mantendría firme. Jacob miró el anillo que tenía en la mano y luego volvió a mirar a Catherine a la cara. «¿Lo dices en serio?», dijo, y no era realmente una pregunta. «Lo digo completamente en serio», respondió Catherine. «Pero tú eres una dama, tienes una buena vida aquí, tienes la tienda, tienes respeto. Yo solo soy un trampero, vivo de forma rudimentaria. No tengo mucho que ofrecer a alguien como tú. Tú te ofreces a ti misma, Catherine. Eso es más que suficiente». Extendió la mano, tomó el anillo de la suya y lo sostuvo a la luz. Era sencillo y honesto, como el hombre que lo había comprado. Se lo puso en el dedo. Le quedaba casi perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. «Ya está decidido entonces», dijo ella. Jacob Cole, que se había enfrentado a osos y lobos y a la brutal indiferencia de los inviernos en las montañas, que había sobrevivido solo en la naturaleza durante 12 años, se encontró completamente desarmado ante esta mujer serena que acababa de poner patas arriba todo su mundo. Se le escapó un sonido que podría haber sido una risa o algo completamente diferente. Sus ojos se iluminaron y parpadeó rápidamente. «Señora Hartwell», dijo. «Catherine, no sé qué decir». «Di que me dejarás conocerte bien», dijo Catherine. «Di que nos tomaremos nuestro tiempo y lo haremos bien. Di que serás paciente conmigo mientras aprendo sobre tu mundo y tú aprendes sobre el mío». «Puedo hacerlo», dijo Jacob, y su voz se había estabilizado. «Por supuesto que puedo hacerlo». Catherine sonrió entonces. Una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos y le suavizó el rostro. «Entonces estamos de acuerdo, señor Cole». «Jacob», dijo él. «Por favor, llámame Jacob, Jacob», repitió Catherine, probando el nombre y encontrándolo bien. Detrás de ellos, Miranda finalmente había recuperado la voz. «Madre, esto es una locura. No puedes hablar en serio. No puedes estar pensando en casarte con este hombre». Catherine se volvió hacia su hija, con una expresión triste pero firme. «Hablo muy en serio, Miranda. Puede que ahora no entiendas mi decisión, pero quizá algún día lo hagas. Mientras tanto, espero que trates a Jacob con respeto. Será mi marido, y eso lo convierte en parte de la familia». «¿Familia?». La voz de Miranda se había elevado hasta casi gritar. «Es un hombre de las montañas. Está por debajo de nosotros. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Qué pensará la gente?». «La gente pensará lo que quiera pensar», dijo Catherine con calma. «Hace tiempo que dejé de preocuparme por eso. Y en cuanto a lo que es Jacob, es un buen hombre. Eso es lo único que me importa». Tomó a Jacob del brazo, en un gesto que era a la vez posesivo y protector. «Ahora, creo que tenemos que hacer algunos planes. Jacob, ¿te gustaría acompañarme a cenar esta noche? Debemos discutir los detalles de este acuerdo». Jacob asintió, todavía aturdido, pero empezando a recuperar el equilibrio. «Me encantaría». «Excelente», dijo Catherine. «Ven a las 6, Suezon. Comeremos en las habitaciones de arriba, lejos de miradas indiscretas». Se dirigió a toda la tienda con voz autoritaria. «Damas y caballeros, les pido disculpas por la interrupción. Por favor, continúen con sus compras. Miranda estará encantada de atenderles». Dicho esto, Catherine acompañó a Jacob hasta la puerta. Salió con él al brillante sol de la mañana, dejando atrás a la multitud atónita y chismosa. En la acera de madera, se detuvo y lo miró. «Menuda entrada has hecho», dijo, y había un suave tono de humor en su voz. «Desde luego, no era mi intención que las cosas salieran así», dijo Jacob. «Lo sé, pero quizá haya sido lo mejor». Catherine le apretó el brazo. «Vete ahora. Vuelve esta noche y hablaremos como es debido. Tenemos mucho que aprender el uno del otro». Jacob asintió. Empezó a alejarse, pero se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó. «¿Por qué has dicho que sí?». Catherine consideró la pregunta seriamente. «Porque te merecías algo mejor de lo que estabas recibiendo. Porque vi en ti algo que merecía la pena proteger. Y porque, al estar allí de pie, viendo cómo mi hija te destrozaba para divertirse, me di cuenta de que estaba harta de mi propia vida. Harta de ir sobre seguro. Harta de estar sola. Harta de una respetabilidad que no me aportaba ninguna alegría.
Tú me ofrecías algo real, Jacob. Decidí aceptarlo. Volvió a sonreírle. Ahora vete. Tengo una tienda que gestionar y una hija de la que ocuparme. Hablaremos esta noche. Jacob Cole se alejó de la tienda esa mañana con todo su mundo patas arriba. Había bajado de la montaña esperando un rechazo, y lo había recibido, pero también había recibido algo que ni siquiera había osado esperar. Mientras regresaba al borde de la ciudad, se encontró tocando el lugar de su pecho donde Catherine había puesto su mano, como si aún pudiera sentir su calor a través de la camisa. Detrás de él, en la tienda, Catherine se quedó un largo rato en la puerta, viéndolo marcharse. Luego enderezó los hombros, se alisó la falda y se volvió para afrontar lo que le esperaba. El sol de la tarde se colaba por las ventanas de la tienda, proyectando largas sombras sobre el suelo de madera. Catherine realizaba su trabajo con una eficiencia adquirida con la práctica, midiendo la harina, envolviendo las compras en papel marrón, dando el cambio de la caja. Pero su mente solo estaba medio concentrada en esas tareas familiares. La otra mitad estaba ocupada con lo extraordinario que había hecho esa mañana y con la noche que se avecinaba. Miranda se había retirado a la trastienda poco después de la partida de Jacob, alegando un dolor de cabeza. Catherine no la presionó. La confrontación entre ellas llegaría tarde o temprano, pero por ahora se contentaba con dejar que finalmente se habían dispersado, llevándose consigo la historia que seguramente sería tema de conversación en todas las mesas de Cedar Falls esa noche. Catherine podía imaginar las conversaciones, las especulaciones, los juicios que se estarían haciendo. Se dio cuenta de que no le importaba mucho. La señora Peterson, la esposa del ministro, se había quedado más tiempo que los demás. Era una mujer amable, más dada a la preocupación genuina que a los chismes, y se había acercado a Catherine cerca de la hora de cierre con palabras cuidadosas. Catherine le había dicho en voz baja para que solo ellas dos pudieran oírla. ¿Estás segura de lo que has hecho? Sí, respondió Catherine, mirando fijamente a los ojos de la mujer mayor. Es solo que ha sido tan repentino. Y el señor Cole, él no es... La señora Peterson hizo una pausa, buscando una forma diplomática de expresarlo. No es lo que nadie habría esperado para ti. No, asintió Catherine, tampoco es lo que yo esperaba, pero creo que es lo que necesito. La señora Peterson la había mirado fijamente durante un largo rato y luego había asintido lentamente. Siempre has sido sensata, Catherine. Confío en que sabes lo que quieres. Pero si necesitas a alguien con quien hablar, alguien que te ayude a reflexionar sobre esta decisión, ya sabes dónde encontrarme. Gracias, había dicho Catherine, conmovida por la sincera preocupación que transmitía la oferta. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Ahora, mientras cerraba la tienda al final del día, Catherine se encontraba reflexionando sobre esas palabras. ¿Sabía lo que quería? Aquella mañana había actuado por instinto, impulsada por una repentina claridad que en ese momento le había parecido absolutamente acertada. Pero ahora, en la tranquilidad posterior, la duda comenzaba a asomar por los bordes. Tenía 42 años, estaba acostumbrada a sus costumbres y se sentía cómoda con su rutina. Jacob Cole era un hombre de montaña que llevaba una vida completamente ajena a la suya. ¿Qué sabía realmente de él, más allá de un año de observaciones hechas desde la distancia? ¿Y si había cometido un terrible error? ¿Y si su momento de claridad había sido en realidad un momento de locura? Catherine sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Se había comprometido con este camino y ahora no daría marcha atrás. Fuera cual fuera el reto que le esperara, lo afrontaría con la misma determinación que la había llevado a superar la viudez y a dirigir un negocio. Le había dicho a Jacob que se tomarían su tiempo, que se conocerían bien. Era lo sensato, era el enfoque correcto. Subió las escaleras hasta las habitaciones situadas encima de la tienda, donde ella y Miranda habían vivido desde la muerte de Thomas. El espacio era modesto, pero cómodo. 3 habitaciones amuebladas con muebles buenos y sólidos, construidos para durar. Catherine se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena. Decidió hacer algo sencillo pero sustancioso: pollo asado con verduras, pan fresco de esa misma mañana, repostería y una tarta de manzana que había hecho el día anterior. Mientras trabajaba, Miranda salió de su habitación. Tenía la cara manchada por el llanto, los ojos rojos e hinchados. Se quedó en la puerta de la cocina, mirando a su madre con una expresión que mezclaba dolor y acusación. «¿Cómo puedes actuar con tanta calma?», dijo Miranda finalmente.
¿Cómo puedes ponerte a preparar la cena como si nada hubiera pasado? Catherine siguió pelando patatas, con las manos firmes. Porque hay que preparar la cena independientemente de lo que esté pasando en nuestras vidas. ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? ¿De verdad te vas a casar con ese hombre? Se llama Jacob, dijo Catherine en voz baja. Y sí, me voy a casar con él. ¿Por qué? Las palabras brotaron de Miranda como algo que había reprimido durante demasiado tiempo. ¿Por qué me haces esto? Catherine dejó el cuchillo y se volvió hacia su hija. A ti, Miranda. Esta decisión no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver exclusivamente conmigo. Miranda replicó. Todo el mundo en la ciudad está hablando de cómo mi madre aceptó una propuesta que estaba destinada a mí. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? ¿Sabes lo que dice la gente? Me lo imagino, dijo Catherine. Y lamento que te sientas avergonzada, pero Miranda, tú rechazaste a Jacob Croy públicamente. Te reíste de él. Lo convertiste en objeto de burla. Lo que hice fue intentar salvar algo de esa situación para demostrarle que no todo el mundo en este pueblo juzga el valor de las personas por su apariencia externa. ¿Entonces te casas con él por lástima? La voz de Miranda resumaba desprecio. Eso es aún peor. No me caso con él por lástima, dijo Catherine, y se sorprendió al descubrir que era cierto. Justo después de su declaración, había pensado que la compasión había sido su principal motivación, pero a medida que avanzaba el día, al tener tiempo para pensar en lo que había hecho y por qué, se dio cuenta de que había algo más que eso. Me caso con él porque quiero, porque cuando lo miré esta mañana vi algo que no había visto en mucho tiempo. Vi una posibilidad. Miranda la miró como si hubiera empezado a decir tonterías. ¿Una posibilidad? Madre, es un hombre de montaña. Viven en una cabaña en algún lugar del bosque. ¿Qué tipo de posibilidad podría haber? La posibilidad de tener compañía, dijo Catherine. La posibilidad de construir una vida con alguien que ve el mundo de forma diferente a mí. La posibilidad de no estar sola nunca más. No estás sola. Me tienes a mí. Sí, dijo Catherine con dulzura. Te tengo a ti y te quiero más que a nada en este mundo. Pero Miranda, tienes 19 años. Algún día te irás, ya sea para casarte o para perseguir tus sueños en San Francisco. Y cuando lo hagas, yo estaré aquí, en estas habitaciones encima de la tienda, envejeciendo, sintiéndome cada vez más sola, viendo pasar la vida desde detrás del mostrador. Ese no es el futuro que quiero. El rostro de Miranda se había suavizado ligeramente, pero la ira seguía ahí, latente bajo la superficie. Podrías haberte casado con cualquiera. Podrías haber elegido entre todos los hombres solteros de esta zona. ¿Por qué tenía que ser él? Porque él me lo pidió, respondió Catherine con sencillez. Y porque cuando lo miré, no vi lo que todos los demás ven. Vi a un hombre dispuesto a mostrarse vulnerable, dispuesto a arriesgarlo todo por una oportunidad de conectar. Eso requiere valor, mira. Eso requiere corazón. Esas cualidades valen más que todos los buenos modales y la posición social del mundo. Volvió a su trabajo, cogió el cuchillo y reanudó el pelado de patatas. Jacob vendrá a las 6 para cenar. Me gustaría que te unieras a nosotros para ser educada y dar la bienvenida. ¿Puedes hacerlo por mí? Miranda se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo con voz tensa, no creo que pueda. No creo que pueda sentarme a la misma mesa que él y fingir que todo es normal. No te pido que finjas, dijo Catherine. Te pido que seas educada, que le des la oportunidad de ver lo que yo veo en él. No puedo, dijo Miranda. Lo siento, madre, pero no puedo. Se dio la vuelta y volvió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí con una firmeza que rozaba el portazo. Catherine se quedó sola en la cocina, con la patata a medio pelar en la mano, y sintió el peso de lo que había puesto en marcha. Sabía que Miranda se enfadaría, pero no había previsto del todo la profundidad del dolor y la ira de su hija. Esta brecha entre ellas necesitaría sanar, pero no sabía cómo lograrlo cuando ella y Miranda tenían opiniones tan diferentes sobre lo que importaba en la vida. Terminó de preparar la comida y puso la mesa para 2 en lugar de para 3. Cuando se acercaba la hora señalada, se puso uno de sus mejores vestidos, de un azul intenso que resaltaba el color de sus ojos. Se recogió el pelo con cuidado, estudiando su reflejo en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. Parecía más mayor de lo que se sentía en ese momento. Las arrugas alrededor de los ojos y la boca marcaban el paso de los años. Pero también parecía firme, serena, como una mujer que sabía lo que hacía.
Llamaron a la puerta precisamente a las 6. Catherine abrió la puerta y se encontró a Jacob en el rellano, con el sombrero en la mano. Él también se había esforzado por arreglarse. Llevaba el pelo bien peinado, aún húmedo por haberse lavado. Su camisa estaba limpia, aunque se notaba que la habían remendado en varios sitios. Olía a jabón y pino, y parecía nervioso de una manera que resultaba extrañamente entrañable. «Buenas noches, Jacob», dijo Catherine, retrocediendo para dejarle entrar. «Por favor, pasa». Jacob cruzó el umbral, moviéndose con cautela en ese espacio desconocido. Sus ojos recorrieron la habitación, fijándose en los muebles, las cortinas de las ventanas, los pequeños detalles que convertían aquel lugar en un hogar. Parecía un hombre que entraba en un mundo que había observado desde la distancia, pero en el que nunca había pensado vivir. «Es muy bonito», dijo. «Acogedor». «Gracias», respondió Catherine. «Es modesto, pero nos va bien. Siéntate, por favor. La cena está lista». Había puesto la mesa cerca de la ventana, donde los últimos rayos del sol se reflejaban en el mantel blanco. Jacob se sentó donde ella le indicó, colocando cuidadosamente su sombrero en la silla junto a él. Catherine sirvió la comida, llenando los platos de ambos con comida que humeaba en el aire fresco. Durante unos minutos, comieron en silencio, sin saber muy bien cómo iniciar la conversación que tenían que tener. Finalmente, Jacob carraspeó. «Quiero darte las gracias», dijo, «por lo que has hecho hoy. No tenías por qué hacerlo». «Quería hacerlo», dijo Catherine, «y creo que debemos dejar algo claro desde el principio, Jacob. No dije que sí por lástima o caridad. Dije que sí porque creo que este acuerdo podría funcionar para ambos». Jacob la miró directamente, con su rostro curtido y serio. «Sin embargo, no me conoces. Mucho con un hombre que es prácticamente un desconocido». «Es cierto», reconoció Catherine, «pero sé lo que he observado de ti durante el último año, y creo que el carácter se revela en las pequeñas acciones, en cómo se comporta una persona cuando cree que nadie la está observando. He visto tu carácter, Jacob. Confío en lo que he visto». «Te lo agradezco», dijo Jacob, «pero hay cosas que debes saber sobre mí, sobre la vida que llevo». «No es fácil, Catherine. Los inviernos son duros en las tierras altas. La cabaña es pequeña y rudimentaria. No hay sociedad, ni vecinos cerca. Es solitaria y difícil, y no estoy seguro de que sea una vida adecuada para una mujer acostumbrada a la civilización». Catherine dejó el tenedor y le prestó toda su atención. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame sobre tu vida, tu cabaña, cómo es un día normal para ti. Quiero entenderlo». Y Jacob comenzó a hablar. Al principio, lentamente, con vacilación, pero luego, con creciente soltura. Mientras Catherine escuchaba sin juzgar ni interrumpir, le habló de su cabaña, construida con sus propias manos a partir de troncos que él mismo había talado y tallado, y le describió el claro en el que se encontraba, rodeada de altos pinos, con vistas al valle. Habló de su trabajo, de las trampas que colocaba, de las pieles que recolectaba, del delicado equilibrio necesario para aprovechar los recursos de la tierra sin agotarlos. Habló de la soledad, de cómo le había sentado bien cuando llegó por primera vez al territorio, de cómo había sido un refugio de un mundo que le había decepcionado, pero admitió que últimamente la soledad había empezado a parecerle menos paz y más soledad. Habló de las largas tardes de invierno en las que solo tenía sus propios pensamientos como compañía, del silencio que a veces le resultaba opresivo en lugar de relajante. Catherine escuchó todo esto, haciendo preguntas cuando necesitaba aclaraciones y asintiendo con la cabeza para mostrar que lo entendía. Cuando Jacob finalmente se calló, después de haber hablado más en una hora de lo que solía hacerlo en un mes, ella sirvió café para los dos y se recostó en su silla. «Parece una vida difícil», dijo, «pero no imposible. Y tienes razón en que estoy acostumbrada a circunstancias diferentes. Pero tampoco le tengo miedo al trabajo duro, Jacob. Llevo 4 años dirigiendo un negocio. He tratado con proveedores difíciles, clientes exigentes, temporadas malas y temporadas buenas. He gestionado cuentas e inventario y todas las pequeñas crisis que conlleva mantener una tienda en funcionamiento. Soy más fuerte de lo que parezco». «No lo dudo», dijo Jacob, «pero hay una diferencia entre el tipo de trabajo que haces y el tipo de vida que te estoy describiendo. Si algo sale mal, si te lesionas o enfermas, no hay ningún médico cerca. No hay ayuda. Solo estás tú y los recursos que tengas a mano». «Lo entiendo», dijo Catherine, «y no voy a fingir que no me preocupan esos aspectos.
Pero Jacob, también tengo 42 años. No soy una mujer joven en busca de aventuras o romances. Soy una viuda que ha aprendido que la seguridad y la comodidad no son lo mismo que la felicidad. Lo que me ofreces es la oportunidad de algo diferente, algo real. Eso vale más que la comodidad. Jacob la observó al otro lado de la mesa, con expresión pensativa. ¿Y la tienda?, preguntó. ¿Has construido algo aquí? ¿Estás dispuesta a renunciar a eso? Era una pregunta que Catherine había estado dándole vueltas en la cabeza toda la tarde. Aún no lo sé, respondió con sinceridad. Miranda podría encargarse de ella si quisiera, o podríamos contratar a alguien para que la gestionara, o podríamos venderla, aunque eso parece el último recurso. Pero Jacob, quiero que entiendas algo. La tienda es un negocio. Es mi medio de vida y es importante para mí, pero no es lo que soy. No es la suma total de mi existencia. Puedo dejarla si es necesario. No te pediría que renunciaras a todo. Jacob dijo, si nos casamos, si intentamos construir una vida juntos, tiene que ser una asociación. No busco una sirvienta, ni alguien que solo cocine y limpie para mí. Quiero una compañera, alguien con quien compartir la carga. Quizás haya una manera de que ambas cosas funcionen, tu negocio y mi casa. Quizás podamos encontrar algo que nos convenga a los dos. Catherine sintió que algo cálido florecía en su pecho al oír esas palabras. Eso era lo que había esperado. Esa voluntad de adaptarse, de comprometerse, de construir algo juntos en lugar de esperar que ella simplemente encajara en su vida actual. Creo que podríamos lograrlo, dijo ella en voz baja, si ambos estamos dispuestos a ser flexibles. Hablaron hasta bien entrada la noche, mientras la luz se desvanecía fuera de las ventanas, y las velas que Catherine había encendido proyectaban sombras cálidas por toda la habitación. Hablaron de cuestiones prácticas, de plazos y logística, de cómo lidiar con la desaprobación a la que sin duda se enfrentarían. Hablaron de su pasado, de las pérdidas que habían sufrido, de las esperanzas que aún albergaban. Y poco a poco, con cautela, comenzaron a sentar las bases de algo que, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en un afecto genuino. Eran más de las 9 cuando Jacob finalmente se levantó para marcharse. Catherine lo acompañó a la puerta y se quedaron allí un momento, con el aire fresco de la noche acariciándoles el rostro. Gracias por la cena, dijo Jacob, y por la conversación. Siento que ahora te conozco mejor. Yo siento lo mismo, dijo Catherine. ¿Cuándo volveré a verte? Debería volver a mi cabaña durante unos días, comprobar las trampas y asegurarme de que todo está en orden. Pero podría volver al pueblo el jueves, si te parece bien. El jueves está bien, dijo Catherine. Vuelve a cenar. Y Jacob, mientras tanto, quiero que pienses en lo que realmente quieres de este matrimonio. Sé sincero contigo mismo sobre lo que esperas, lo que estás dispuesto a ofrecer. Ambos debemos afrontar esto con claridad. Jacob asintió. Lo haré. Y tú, Catherine, haz lo mismo. Asegúrate de que esto es realmente lo que quieres. No lo hagas solo porque dijiste que lo harías. Si cambias de opinión, lo entenderé. No cambiaré de opinión, dijo Catherine con tranquila certeza, pero te agradezco que me des la opción. Lo vio bajar las escaleras y desaparecer en la oscuridad de la calle. Luego cerró la puerta y regresó a sus tranquilas habitaciones, donde la puerta cerrada de Miranda era una acusación silenciosa y los restos de la cena aún estaban sobre la mesa. Catherine lavó los platos, moviendo las manos con gestos familiares, mientras su mente repetía la conversación de la noche. Se sentía cautelosamente esperanzada, más de lo que había esperado. Jacob Cole era un hombre reflexivo, prudente, alguien que consideraba las consecuencias y hacía preguntas. Eran buenas cualidades en un marido. Eran cualidades en torno a las cuales podía construir una vida. En su habitación, tumbada en la cama con los sonidos de la ciudad sumergiéndose en el sueño a su alrededor, Catherine pensó en el futuro que había elegido. Sería diferente de todo lo que había imaginado para sí misma. Sería desafiante e incierto, y probablemente difícil de maneras que aún no podía anticipar, pero también sería suyo, una elección que había tomado por sí misma en lugar de un camino que había sido elegido para ella. Pensó en Jacob en su cabaña en la montaña. Se preguntó si él también estaría despierto, pensando en lo que habían comenzado. Esperaba que no se estuviera arrepintiendo, que no deseara poder retirar su propuesta ahora que había sido aceptada por la mujer equivocada. Pero no creía que él fuera ese tipo de hombre.
Parecía genuinamente complacido por la velada, genuinamente interesado en que esto funcionara. En la habitación contigua, Miranda también estaba despierta, con la mente agitada por la ira, la confusión y un dolor que no podía definir. Se sentía traicionada por su madre, avergonzada por toda la situación y profundamente insegura sobre lo que pasaría ahora. ¿Cómo podía su madre hacer eso? ¿Cómo podía tirar por la borda su respetable vida por un hombre de las montañas que no tenía nada que ofrecer? No tenía sentido, y sin embargo estaba sucediendo, y Miranda no veía ninguna forma de detenerlo. Pensó en la cara de Jacob Cole cuando se había reído de él, en cómo se le había ido el color de la cara, en el dolor de sus ojos. Por un momento sintió una punzada de culpa. ¿Había sido cruel? Quizás, pero él había sido presuntuoso al pedir algo tan por encima de su posición. Se había merecido que le pusieran en su sitio. Sin embargo, su madre había visto algo diferente. Su madre había mirado al mismo hombre y había visto a alguien a quien valía la pena defender, con quien valía la pena casarse. Miranda no podía entenderlo. Se preguntaba si su madre había perdido el juicio, si la viudez y la soledad la habían desesperado lo suficiente como para aceptar cualquier cosa a cualquiera que le ofreciera compañía. Se dio la vuelta en la cama y se cubrió los hombros con las mantas. Mañana la conversación sería aún peor. Mañana todo el mundo tendría opiniones, juicios, consejos. Miranda lo temía. Temía tener que defender la inexplicable elección de su madre. Temía las miradas cómplices y las conversaciones en voz baja. Desearía poder simplemente desaparecer, irse a algún lugar lejano donde nadie supiera de esta humillante situación. Pero no había ningún lugar a donde ir, ninguna escapatoria para ella. Estaba atrapada en Cedar Falls, atrapada en las habitaciones sobre la tienda general, atrapada viendo a su madre cometer lo que Miranda estaba segura era el peor error de su vida. Lo único que podía hacer era esperar, y esperar que su madre recobrara el sentido común antes de que fuera demasiado tarde. En la oscuridad de 3 lugares distintos, 3 personas yacían despiertas con sus pensamientos, cada una procesando los extraordinarios acontecimientos del día, cada una sin saber qué les depararía. Pero en sus mentes las conversaciones continuaban, las dudas se multiplicaban y el futuro seguía obstinadamente incierto. Jacob ayudó a Catherine con sus maletas, llevándolas al interior de la cabaña mientras ella le seguía, cruzando el umbral hacia su nueva vida. El interior estaba en penumbra después de la luminosidad del exterior, y Catherine se detuvo para que sus ojos se acostumbraran. A medida que las formas se iban aclarando, contempló el espacio que sería su hogar durante al menos parte de cada año. La cabaña era una única habitación grande con un altillo para dormir al que se accedía por una escalera. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar bien barrido y un fuego ardiendo lentamente detrás de la rejilla. Una mesa robusta con 2 sillas ocupaba el centro del espacio. Contra la pared del fondo había un lavabo con una palangana y una jarra, y junto a él un armario alto que probablemente contenía provisiones. La cama estaba en el altillo que ella podía ver, y había clavijas en las paredes para colgar la ropa y el equipo. Todo estaba limpio, ordenado, sobrio, pero no incómodo. «Sé que no es a lo que estás acostumbrada», dijo Jacob, observando atentamente su rostro. «Es honesto», respondió Catherine, pasando la mano por la superficie lisa de la mesa. «Aquí todo tiene una función. No hay pretensiones, ni desperdicio. Creo que podría llegar a gustarme». Vio cómo el alivio inundaba el rostro de Jacob. Dejó sus maletas cerca del armario y se dispuso a avivar el fuego. «Tengo un guiso cocinándose», dijo. «Nada sofisticado, solo venado y verduras. Pensé que tendrías hambre después del viaje». «Sí», admitió Catherine. También estaba agotada, abrumada y empezaba a sentir la primera inquietud por lo que había hecho. Pero reprimió esos sentimientos, decidida a no dejarlos traslucir. Había tomado esa decisión libremente y no quería agobiar a Jacob con remordimientos en su primera noche como marido y mujer. Comieron la sencilla comida en la mesa, y Catherine descubrió que el guiso era mejor de lo que sugería la modesta descripción de Jacob. La carne de venado estaba tierna, bien sazonada con hierbas que ella no reconocía, y las verduras eran frescas y sabrosas. Hablaron poco durante la comida, ambos cansados por los acontecimientos del día y el viaje, pero el silencio no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que se acostumbraban a compartir el espacio,
aprendiendo los ritmos de la presencia del otro. Después de la cena, Jacob le mostró a Catherine dónde se guardaban las cosas, cómo funcionaba la estufa, dónde almacenaba el agua y con qué frecuencia había que ir a buscarla al manantial. Le explicó sus rutinas, el transcurso de sus días, el trabajo que había que hacer. Catherine escuchó con atención, memorizando todo, consciente de que tendría que aprender rápidamente estas cuestiones prácticas si quería ser una compañera y no una carga. A medida que la noche avanzaba y el fuego se apagaba, la pregunta que había estado flotando entre ellos, sin ser formulada, finalmente exigió una respuesta. Ahora estaban casados legalmente y ante los ojos de Dios y la comunidad. Ese estado conllevaba ciertas expectativas, pero también eran dos personas que apenas se conocían y que habían llegado a este acuerdo más por consideraciones prácticas que por deseo apasionado. Jacob carraspeó. Catherine comenzó, y luego hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Quiero que sepas que no espero nada esta noche ni ninguna otra noche hasta que estés lista. Puede que estemos casados, pero en muchos aspectos seguimos siendo desconocidos. Me conformo con dejar que las cosas se desarrollen de forma natural, al ritmo que nos parezca adecuado a ambos. Catherine sintió una oleada de gratitud por su consideración. Gracias, dijo. Te lo agradezco más de lo que puedo expresar con palabras. No me opongo a los aspectos físicos del matrimonio, Jacob, pero me gustaría que creciéramos en esa parte de nuestra relación en lugar de precipitarnos. Me parece bien, dijo Jacob. He preparado el desván para ti, sábanas limpias y todo lo necesario. Yo puedo dormir aquí abajo, junto al fuego. Las noches aún son lo suficientemente frescas como para que sea cómodo. ¿Estás segura? No quiero quitarte tu propia cama. Estoy seguro, dijo Jacob con firmeza. Necesitas descansar y necesitas tu intimidad. Ya resolveremos el resto sobre la marcha. Catherine subió la escalera hasta el altillo y lo encontró tal y como Jacob le había descrito. La cama era estrecha pero resistente, con sábanas limpias y un edredón grueso. Había una pequeña ventana que daba al claro y, a través de ella, podía ver las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Se puso el camisón, agradecida por la intimidad que le proporcionaba el altillo, y se acostó entre las sábanas desconocidas. Abajo podía oír a Jacob moviéndose, apagando el fuego, preparándose para dormir. Los sonidos eran domésticos, reconfortantes en su normalidad. Catherine permaneció despierta durante mucho tiempo, adaptándose a la diferente calidad de la oscuridad aquí en las montañas, a los sonidos del viento en los árboles y al ocasional canto de un pájaro nocturno. Era tan diferente de la ciudad, del crujir de la tienda de abajo y de los sonidos lejanos de la gente que se ocupaba de sus quehaceres nocturnos. Pensó en Miranda y se preguntó si su hija también estaría despierta, pensando en cómo el día había cambiado todo. Esperaba que Miranda no estuviera demasiado enfadada, ni demasiado dolida, pero sobre todo esperaba que su hija estuviera a salvo y que algún día pudieran volver a encontrarse. Pensó en la vida que había dejado atrás, las cómodas rutinas, los rostros familiares, la seguridad de saber exactamente lo que le depararía cada día. Había renunciado a mucho para estar allí, pero también había ganado algo, aunque aún no estaba segura de qué era. Una posibilidad, tal vez la oportunidad de descubrir en quién se convertiría cuando se liberara de las limitaciones de las expectativas y la reputación. Finalmente, agotada por el largo día y el peso emocional de todo ello, Catherine se quedó dormida. Sus sueños eran confusos, fragmentos de su antigua vida y de la nueva, del rostro enfadado de Miranda y las manos gentiles de Jacob, de las estanterías familiares de la tienda y la oscuridad desconocida de las noches de montaña. Se despertó con la luz del sol entrando por la pequeña ventana y el olor del café que se preparaba abajo. Por un momento se sintió desorientada, incapaz de situar dónde estaba o por qué. Entonces recuperó la memoria y con ella una compleja mezcla de sentimientos que no lograba desentrañar. Estaba casada. Se encontraba en una cabaña en las montañas. Su antigua vida quedaba a kilómetros de distancia y su nueva vida acababa de comenzar. Catherine se vistió y bajó la escalera para encontrar a Jacob ya levantado y moviéndose por la casa. Estaba preparando el desayuno, algo sencillo a base de huevos y pan, y la saludó con una sonrisa que parecía genuinamente complacida de verla. «Buenos días, señora Cole», dijo. «Buenos días»,
respondió Catherine. El nombre le sonaba extraño, pero supuso que con el tiempo se acostumbraría a él. Desayunaron juntos y después Jacob dijo, he pensado en enseñarle hoy los alrededores, para que se familiarice con el lugar y vea dónde están las cosas. Mañana tendré que revisar las trampas, asegurarme de que nada se haya movido mientras no estaba, pero hoy es para instalarnos. Pasaron la mañana explorando los alrededores de la cabaña. Jacob le mostró el manantial donde sacaba agua, un estanque claro alimentado por un arroyo que bajaba de la montaña. Le mostró el huerto y le explicó lo que había plantado, principalmente tubérculos y hierbas que podían soportar la corta temporada de cultivo. La llevó al establo donde estaban Sage y su otro caballo, un yearling llamado Flint. Le señaló las marcas que había colocado para sus trampas, le explicó qué territorios trabajaba y cuáles pertenecían a otros tramperos por acuerdo informal. Catherine absorbió toda esta información, haciendo preguntas cuando algo no le quedaba claro y ofreciendo observaciones cuando le parecía apropiado. No solo estaba aprendiendo los detalles prácticos de la vida en la montaña, sino también algo sobre el propio Jacob. Vio con qué cuidado cuidaba su tierra, cuánto había pensado en la ubicación de cada estructura y cada camino. No era un hombre que hiciera las cosas al azar. Era alguien que planificaba, que pensaba con antelación, que se tomaba en serio sus responsabilidades. Por la tarde, Jacob se dedicó a reparar el techo del granero, mientras Catherine comenzaba a organizar el interior de la cabaña para que se adaptara mejor a la ocupación compartida. Movió cosas, creando espacios para sus pertenencias, reorganizando el armario para hacer sitio a los suministros que había traído. Colocó los objetos que Jacob había hecho para ella, las cucharas talladas, los candelabros y el espejo, encontrando lugares adecuados para ellos. Mientras trabajaba, se encontró pensando en la conversación que habían tenido semanas atrás, sobre ir más allá de la mera subsistencia, sobre construir algo sustancial. Veía aquí posibilidades que quizá Jacob aún no había imaginado. La tierra podía sustentar algo más que la mínima existencia de un trampero. Había madera, como él había mencionado, y ella se preguntó por el mercado de la madera de calidad. Estaba el huerto, que podía ampliarse para producir excedentes para vender en la ciudad. Estaban las artesanías que Jacob hacía, hermosas piezas que podían alcanzar buenos precios si se comercializaban adecuadamente. Pero esos eran pensamientos para más adelante, se dijo a sí misma. Primero, necesitaba dominar los fundamentos de esta nueva vida para demostrar que podía manejar los retos básicos antes de preocuparse por la expansión aquí, para convertirse en una verdadera compañera en lugar de una esposa dependiente. Esa tarde, mientras estaban sentados fuera de la cabaña, viendo la puesta de sol detrás de los picos occidentales, Catherine sintió los primeros indicios de algo que, con tiempo y cuidado, podría convertirse en satisfacción. El aire era fresco y limpio, con aroma a pino y flores silvestres. El silencio era profundo, pero no opresivo, solo roto por sonidos naturales que resultaban relajantes en lugar de alarmantes. Jacob se sentó a su lado en el banco que él mismo había construido, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su presencia, sólida y tranquilizadora. ¿En qué piensas?, le preguntó al cabo de un rato. En que esto es muy diferente de lo que esperaba, respondió Catherine con sinceridad, pero no en el mal sentido, solo diferente. ¿Diferente en qué sentido? Más tranquilo, más apacible. En la ciudad siempre hay ruido, siempre hay gente que quiere algo, siempre hay alguna tarea que requiere atención. Aquí hay espacio para pensar, espacio para respirar. No me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba hasta que lo experimenté. Jacob asintió. Eso es lo que me atrajo de las montañas en primer lugar. El espacio, la oportunidad de escuchar mis propios pensamientos sin que el ruido de la civilización los ahogara. ¿Alguna vez te sientes solo?, preguntó Catherine. ¿O te sentías antes? A veces, admitió Jacob, especialmente en pleno invierno, cuando la nieve es demasiado intensa como para viajar a la ciudad y solo estoy yo y el silencio durante semanas. Es cuando empiezo a hablar con los caballos, manteniendo conversaciones completas con ellos, como si pudieran responderme. Se rió un poco avergonzado. Probablemente suene loco. No suena loco en absoluto, dijo Catherine. Suena humano. La mayoría de nosotros somos criaturas sociales. Necesitamos conexión, incluso cuando valoramos la soledad.
¿Y tú? Preguntó Jacob. ¿Crees que te sentirás sola aquí arriba? Catherine consideró la pregunta seriamente. Puede que sí, dijo. Pero creo que también me sentía sola en la ciudad, solo que de otra manera. Rodeada de gente, pero sin conectar realmente con ninguno de ellos. No en un sentido significativo. Al menos aquí, si me siento sola, te tendré a ti. Eso es más de lo que tenía antes. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer, brillantes contra el cielo oscurecido. Catherine nunca había visto estrellas así, tan numerosas y brillantes, sin el oscurecimiento de las luces de la civilización. Era hermoso y humilde, un recordatorio de lo vasto que era el mundo y lo pequeño que era su lugar en él. Durante los días siguientes, se acostumbraron a una rutina. Jacob le enseñó a Catherine las habilidades que necesitaría, mostrándole cómo mantener el fuego correctamente, cómo conservar los alimentos, cómo reconocer los signos del cambio de tiempo en las montañas. Catherine demostró ser una alumna rápida, y su naturaleza práctica le sirvió de mucho en este entorno en el que los errores podían tener graves consecuencias. Aprendió a ir a buscar agua al manantial sin derramarla, a hornear pan en el pequeño horno de la cabaña, a remendar la ropa con la eficiencia necesaria cuando era difícil conseguir prendas nuevas. Jacob, a su vez, comenzó a apreciar cualidades de Catherine que antes no había reconocido del todo. Su competencia constante, su falta de quejas sobre las duras condiciones, su interés genuino por aprender en lugar de simplemente aguantar. Ella no intentó cambiar su cabaña en algo que no era, pero sí añadió pequeños detalles que la hacían parecer más un hogar. Cortinas en la ventana, flores en un jarrón sobre la mesa, el espacio organizado de manera que facilitara la vida cotidiana. A medida que pasaban los días, hablaban más, largas conversaciones por las tardes, cuando terminaban el trabajo, y se sentaban juntos junto al fuego. Catherine le contó a Jacob su infancia en Pensilvania, sobre sus padres, que habían tenido dificultades económicas, y veían su matrimonio con Thomas como una salvación. Habló de sus primeros años con Thomas, de la adaptación a la vida en la frontera, de la soledad de estar lejos de todo lo que había conocido. Habló de Miranda cuando era niña, de la alegría de la maternidad mezclada con los retos de criar a una hija sola después de la muerte de Thomas. Jacob compartió su propia historia con más detalle. Habló de sus padres, agricultores trabajadores que le habían dado una base sólida, pero poca herencia material. Habló de su decisión de ir al oeste, de los años que pasó aprendiendo el oficio de la montaña, de los errores que había cometido y de las lecciones que estos le habían enseñado. Admitió que nunca había pensado en casarse, que había dado por sentado que viviría en soledad hasta que la edad o un accidente pusieran fin a su vida. ¿Qué te llevó a decidirte a pedirle matrimonio?, le preguntó Catherine una noche. A Miranda, quiero decir. ¿Qué te hizo pensar que era lo que querías? Jacob se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente el fuego. Creo que estaba cansado, dijo finalmente. Cansado de estar solo, cansado de no tener a nadie con quien compartir las cosas. Y Miranda representaba algo que me había convencido a mí mismo de que quería. Juventud, belleza, la promesa de un tipo de vida diferente. Pero me estaba engañando a mí mismo, Catherine. En realidad no quería a Miranda. Quería la idea de ella, la fantasía. Lo que realmente necesitaba era algo real, algo sólido. Pero no lo supe hasta que tú dijiste que sí. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Catherine. ¿De cómo sucedió todo? No, respondió Jacob sin dudar. No voy a mentir y decir que no me sentí avergonzado aquel día en la tienda o que el rechazo de Miranda no me dolió. Pero si ella hubiera dicho que sí, ahora estaría casado con la mujer equivocada. Estaría intentando construir una vida con alguien que no quería esta vida, que no habría sido feliz aquí. Tú, sin embargo, eres diferente. Entiendes lo que es esto, lo que requiere, y estás dispuesta a esforzarte. Eso vale más que toda la belleza del mundo. Catherine sintió cómo la calidez se extendía por su pecho al oír sus palabras. Me alegro de que pienses así, dijo ella, porque yo siento lo mismo. Estar aquí, aprender todo esto, es un trabajo. Pero es un trabajo que importa, un trabajo que construye algo real. Eso es lo que echaba de menos en mi antigua vida. La sensación de que lo que hacía importaba más allá de simplemente pasar otro día. Cuando la segunda semana en las montañas llegaba a su fin, Catherine comenzó a notar cambios en sí misma. Sus manos,
Acostumbradas al trabajo relativamente ligero de gestionar una tienda, estaban desarrollando callos por acarrear agua, cortar verduras y ayudar a Jacob con diversas tareas. Su piel había adquirido color por pasar tiempo al aire libre. Se sentía más fuerte, más capaz, más presente en su propio cuerpo que en años. También notó cambios en su relación con Jacob. La cuidadosa distancia que habían mantenido inicialmente estaba disminuyendo gradualmente. Ahora se acercaban el uno al otro de forma natural. Sus conversaciones se habían profundizado, pasando de temas superficiales a asuntos de verdadera importancia. Habían comenzado a desarrollar pequeños rituales, como tomar juntos el café de la mañana en un silencio agradable, dar paseos nocturnos por el claro antes de acostarse, reírse juntos de pequeños incidentes que no habrían significado nada para nadie más, pero que se habían convertido en bromas privadas entre ellos. Una tarde, mientras Catherine trabajaba en el jardín y Jacob cortaba leña cerca, ella levantó la vista y lo vio mirándola. Sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos, un reconocimiento de un creciente apego que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar. Jacob sonrió, Catherine le devolvió la sonrisa y luego ambos volvieron a su trabajo. Pero algo había cambiado. Alguna barrera se había debilitado y ambos lo sentían. Esa noche, mientras Catherine se preparaba para subir al desván, Jacob dijo, «Catherine, he estado pensando en cómo dormiremos». Catherine se detuvo, con la mano en la escalera. «Sí, no estoy sugiriendo nada inapropiado», dijo Jacob rápidamente. «Pero estaba pensando que tal vez, si te parece bien, podríamos intentar compartir el desván. Hay espacio suficiente para los dos si somos prácticos, y me parece una tontería dormir aquí abajo cuando estamos casados y las noches se están volviendo más frías». Catherine lo consideró. Llevaban casados 2 semanas y aunque aún no habían tenido relaciones íntimas en el sentido estricto, cada vez se sentían más cómodos físicamente el uno con el otro. Una mano en el hombro, los dedos tocándose brevemente al pasarse algo. La proximidad casual de 2 personas que aprenden a compartir espacio. Quizás era el momento de dar el siguiente paso para empezar a construir la relación más profunda que ambos habían dicho que querían. «Creo que estaría bien», dijo ella. «Si estás segura de que es lo que quieres, yo también lo estoy», dijo Jacob. «Pero Catherine, quiero dejarlo claro, sigo sin esperar nada más que dormir juntos. Lo que dije sobre dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural iba en serio. Solo se trata de no estar separados por la longitud de la cabaña cada noche». «Lo entiendo», dijo Catherine, «y agradezco tu paciencia. Sí que quiero ese aspecto de nuestro matrimonio con el tiempo, Jacob. Pero aún no estoy preparada». «Tómate todo el tiempo que necesites», le aseguró Jacob. «No hay prisa». Esa noche, se acostaron juntos en la estrecha cama, manteniendo cuidadosamente la distancia entre ellos, pero conscientes de la presencia del otro de una forma nueva y más íntima. Catherine podía oír la respiración de Jacob, podía sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. Era extraño y nuevo, pero no incómodo. Segura de una manera que no había sentido desde que era niña en la casa de sus padres. Antes de que la vida le enseñara a estar constantemente alerta, a actuar constantemente. En la oscuridad, la voz de Jacob sonó suave y vacilante. «Catherine, sí, gracias por todo esto, por darme una oportunidad, por estar aquí, por intentar que esto funcione. Significa más de lo que puedo expresar con palabras». Catherine extendió la mano en la oscuridad y encontró la de él, apretándola suavemente. «Gracias por verme», dijo, «por mirar más allá de la superficie y reconocer que valía la pena conocerme. Eso lo es todo para mí». Se quedaron allí tumbados, cogidos de la mano a través del espacio que los separaba, y Catherine pensó que quizá eso era más íntimo que cualquier unión física en ese momento. Eran 2 personas que se elegían de nuevo de forma consciente y deliberada, no en el calor de la pasión o la presión de un momento público, sino en la tranquila oscuridad donde residía la verdad. Se quedó dormida así con la mano en la de Jacob, y durmió más profundamente que en ningún otro momento desde que había llegado a la montaña. La tercera semana trajo la primera prueba real de su relación. Catherine se despertó una mañana y encontró a Jacob ya vestido y preparando provisiones con un cuidado inusual. Estaba cargando su mochila con cuerdas, trampas, herramientas y provisiones que sugerían que estaría fuera más de unas pocas horas. «Tengo que revisar las trampas lejanas», explicó cuando vio a Catherine mirando desde el desván. «Es un día completo de trabajo, tal vez más.
No volveré hasta mañana por la tarde como muy pronto. ¿Estarás bien aquí sola? Catherine sintió una punzada de ansiedad, pero la reprimió. Sabía que esto acabaría sucediendo tarde o temprano. El trabajo de Jacob le obligaba a alejarse mucho de la cabaña, y ella no podía esperar que la llevara con él cada vez, sobre todo cuando aún estaba aprendiendo lo básico de la vida en la montaña. Estaré bien, dijo con más confianza de la que sentía. Solo dime lo que hay que hacer mientras no estoy. Jacob repasó la lista. Mantener el fuego, cuidar el jardín, dar de beber a los caballos, cerrar las puertas con llave por la noche. Le enseñó dónde guardaba el rifle y le recordó cómo cargarlo y dispararlo, aunque le aseguró que era poco probable que lo necesitara. La mayoría de los animales evitarían la cabaña y los demás tramperos respetaban los límites territoriales. Si pasa algo, cualquier cosa que te preocupe, dispara 3 tiros seguidos, le dijo. Hay otros tramperos al alcance del oído. Vendrán a ver cómo estás. Estaré bien, repitió Catherine, y esta vez lo decía en serio. Había dirigido un negocio, criado a una hija, sobrevivido a la viudez. Sin duda podía pasar un día y una noche sola en una cabaña. Jacob se marchó poco después del amanecer y Catherine lo vio desaparecer entre los árboles con su mochila a la espalda y su rifle colgado del hombro. Luego se volvió para afrontar su primer día de verdadera soledad en las montañas. Realizó sus tareas metódicamente, encontrando consuelo en la rutina. Alimentó y dio de beber a los caballos, hablándoles suavemente como hacía Jacob, y encontrando reconfortante su presencia. Trabajó en el jardín, arrancando malas hierbas y comprobando el progreso de las hortalizas. Trajo agua del manantial, se preparó el desayuno y ordenó la cabaña. Las horas pasaban lentamente, pero no de forma desagradable. Era por la tarde, mientras Catherine estaba sentada fuera de la cabaña, remendando una de las camisas de Jacob, cuando oyó el sonido de alguien que se acercaba. Su primer instinto fue alarmarse, pero entonces recordó que Jacob había mencionado a otros tramperos de la zona, hombres que ocasionalmente pasaban por allí o se detenían para intercambiar información sobre la casa y el tiempo. El hombre que salió de entre los árboles era mayor que Jacob, tal vez de 60 años, con una barba gris que le llegaba al pecho y unos ojos agudos y penetrantes. Se detuvo al borde del claro, sin hacer ningún movimiento para acercarse sin ser invitado. «Buenas tardes», dijo. «Me llamo Henry Bridger. Soy trampero en el territorio al este de aquí. Jacob Cole está por aquí». Catherine se levantó, dejando a un lado su labor de costura. «Está revisando sus trampas lejanas. Volverá mañana por la tarde». «Soy Catherine, la esposa de Jacob». Henry arqueó las cejas. «¿Esposa? Vaya, qué sorpresa». Había oído rumores en la ciudad de que Jacob se había casado, pero no les daba mucho crédito. «No se ofenda, señora, pero Jacob nunca me pareció del tipo de casarse». «No se ofenda», dijo Catherine. Fue algo inesperado para los dos. «¿Le apetece un café? Tengo una cafetera preparada». Henry aceptó la invitación y ató su caballo cerca del granero antes de acercarse a la cabaña. Catherine sirvió café para los dos y se sentaron en el banco de fuera, mientras el anciano la observaba con curiosidad indisimulada. «Así que usted es la viuda del pueblo», dijo finalmente. «La de la tienda, así es. Hizo falta valor para venir aquí. La vida en la montaña no es fácil para la gente acostumbrada a la civilización». «Así es, estoy descubriendo», dijo Catherine, «pero estoy aprendiendo. Jacob ha sido muy paciente conmigo». «Jacob es un buen hombre», dijo Henry. «Lo conozco desde hace unos 12 años. Es bastante reservado, pero es justo en sus tratos y conoce las montañas mejor que la mayoría. Podría haberte ido peor». «Creo que me ha ido bastante bien», dijo Catherine con tranquila firmeza. Henry se rió entre dientes. «Tienes carácter. Eso es bueno. Lo necesitarás aquí arriba», dijo mientras daba un sorbo a su café. «He venido a avisar a Jacob. En realidad, pensaba dejarle un mensaje, pero ya que estás aquí, te lo diré directamente. Ha habido señales al este de aquí. Por lo que parece, es un macho grande. Ha estado entrando en las trampas, causando molestias. Jacob debería estar atento, quizá acercar sus trampas durante unas semanas hasta que el oso se vaya». Catherine sintió un escalofrío a pesar de la cálida tarde. «¿Corre peligro Jacob?» «Bueno, siempre hay algún peligro», dijo Henry. «Sinceramente. Pero Jacob sabe cómo comportarse con los osos. Solo quería que estuviera al tanto, eso es todo. Díselo cuando vuelva». «De acuerdo. Lo haré», prometió Catherine. Henry terminó su café
y se levantó para marcharse. ¿Necesita algo, señora? Mi cabaña está a unos 6 kilómetros al este, siguiendo el sendero de la cresta. No dude en venir a buscarme si hay algún problema. Después de que se marchara, Catherine se sintió más inquieta de lo que quería admitir. La mención de un oso, el recordatorio de que el trabajo de Jacob conllevaba peligros reales, la conciencia de que estaba realmente sola allí, con la noche acercándose. Volvió a sus labores de costura, pero sus manos no estaban del todo firmes. Al caer la tarde, Catherine preparó una cena sencilla y la comió sola en la mesa. La cabaña parecía más grande sin la presencia de Jacob, las sombras más profundas, el silencio más intenso. Se dijo a sí misma que estaba siendo tonta, que nada había cambiado desde la mañana, cuando se sentía perfectamente segura. Pero el miedo no siempre es racional, y la oscuridad que presionaba contra las ventanas parecía llena de amenazas sin nombre. Comprobó 2 veces el cerrojo de la puerta. Se aseguró de que las ventanas estuvieran bien cerradas y echó leña al fuego, quizás más a menudo de lo necesario. Intentó leer uno de los libros que Jacob guardaba en una estantería, pero no podía concentrarse en las palabras. Cada sonido del exterior, cada crujido de la cabaña al asentarse, cada susurro del viento entre los pinos la ponía tensa y alerta. Cuando finalmente subió al desván, Catherine permaneció despierta durante mucho tiempo, muy consciente del espacio vacío a su lado, donde debería haber estado Jacob. Lo echaba de menos. Se dio cuenta con cierta sorpresa de que no solo echaba de menos su presencia como protección contra posibles peligros, sino a él específicamente, su respiración constante, el calor de su cuerpo, la comodidad de saber que no estaba sola. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se había convertido ese acuerdo de conveniencia en algo que le importaba emocionalmente? Debió de quedarse dormida, porque se despertó de repente en plena noche por un ruido fuera, algo grande que se movía por el claro, algo que rompía ramas y hacía que los caballos relincharan nerviosos en el establo. El corazón de Catherine latía con fuerza mientras bajaba del altillo lo más silenciosamente posible. Encontró el rifle donde Jacob le había enseñado. Lo cargó con manos temblorosas y se colocó cerca de la ventana, desde donde podía ver sin ser vista. La luna estaba casi llena y proyectaba una luz plateada sobre el claro. A esa luz, Catherine lo vio. Un oso, enorme y oscuro, moviéndose por el borde del bosque. Se detuvo cerca del jardín, olfateando el aire, y luego se dirigió hacia el establo. Los caballos hacían ahora más ruido, asustados por la proximidad del depredador. La mente de Catherine se aceleró. Recordó las instrucciones de Jacob de disparar 3 tiros para pedir ayuda, pero también recordó las palabras de Henry sobre el oso como una molestia en la zona. Quizás si hacía ruido, lo asustaría y se iría sin causar daños reales. Jacob le había dicho que la mayoría de los animales evitarían la presencia humana si tenían la oportunidad. Abrió la puerta de la cabaña con cuidado, permaneciendo en el umbral, donde tenía refugio para retirarse si fuera necesario. Levantó el rifle y disparó un solo tiro al aire. El sonido fue enorme en el silencio de la montaña, y el oso se sobresaltó, volviéndose hacia la cabaña. Por un momento se puso sobre sus patas traseras, enorme y aterradora a la luz de la luna. Las manos de Catherine temblaban tanto que casi deja caer el rifle, pero entonces el oso se puso a 4 patas y se alejó pesadamente entre los árboles, desapareciendo tan repentinamente paralizada en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza, esperando a ver si regresaba. Pasaron largos minutos. Los caballos se calmaron. La noche volvió a sus sonidos normales. Finalmente, Catherine volvió a entrar, volvió a cerrar la puerta con el cerrojo y se dejó caer en una de las sillas, con el rifle en el regazo. Lo había conseguido. Se había enfrentado a un peligro real y lo había manejado. No a la perfección, quizá ni siquiera con sensatez, pero no había entrado en pánico, no se había quedado paralizada, no había fracasado. A medida que su miedo se iba disipando, Catherine sintió que algo más ocupaba su lugar, una sensación de capacidad, de fuerza que no sabía que poseía. Había sobrevivido sola a esa noche y si había podido sobrevivir a eso, podría sobrevivir a cualquier otra cosa que la montaña le deparara. No volvió a dormir esa noche, pero ya no sentía miedo. Se sentó junto al fuego mientras la oscuridad daba paso lentamente al amanecer, pensando en lo que había sucedido y en lo que significaba. Pensó en Miranda,
que había creído que su madre estaba cometiendo un terrible error. Pensó en la gente del pueblo, que estaba convencida de que no podría adaptarse a esta dura vida. Pensó en sus propias dudas, en los momentos en los que se había preguntado si había sido una tontería abandonar la cómoda seguridad de su antigua vida. Y pensó que quizá todos la habían subestimado, incluida ella misma. Era más fuerte de lo que creía, más capaz, más resistente. La montaña le estaba enseñando cosas sobre sí misma que nunca habría podido aprender en el entorno seguro de Cedar Falls. Jacob regresó a última hora de la tarde siguiente, cansado y cubierto de polvo por el viaje. Catherine lo recibió fuera de la cabaña y él sonrió al verla, una expresión genuina de alegría por su regreso a casa. ¿Va todo bien?, preguntó, mirándola con preocupación. Parece que no has dormido. No mucho, admitió Catherine. Anoche tuvimos una visita. El oso del que nos advirtió Henry Bridger. Entró en el claro y se acercó al granero. Disparé un tiro para ahuyentarlo y funcionó. Pero después estaba demasiado nerviosa para dormir. La expresión de Jacob cambió a alarma. «¿Viste al oso, Catherine? Eso es peligroso. Deberías haber disparado los 3 tiros y pedido ayuda». «Lo manejé bien», dijo Catherine con voz firme. Estaba asustada. «Sí, pero pensé en mis opciones y tomé las medidas adecuadas. El oso se marchó. Los caballos están bien. Y yo también. No soy indefensa, Jacob. Necesito que lo sepas». Jacob la miró a la cara y Catherine vio el momento en que su preocupación se transformó en otra cosa. «Respeto, tal vez. Comprensión. Lo veo», dijo en voz baja. «Siento haber dudado de ti. Lo has hecho bien, Catherine. Más que bien. Has hecho lo correcto». «Henry vino ayer», dijo Catherine, relajándose ahora que Jacob no iba a tratarla como a un ser frágil que necesitaba protección. «Me habló del oso y me advirtió que deberías acercar tus trampas hasta que se vaya». «Lo haré», dijo Jacob. «A partir de mañana», dijo, y le tomó la mano, apretándola suavemente. «Me alegro de que estés a salvo y de que estuvieras aquí ocupándote de todo. He vuelto a un hogar, no solo a una cabaña. Eso es gracias a ti». Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Catherine le contó a Jacob toda la historia de su encuentro con el oso, y él la escuchó con atención, demostrando que la tomaba en serio, sin restar importancia a su experiencia ni a cómo la había manejado. Hablaron sobre las precauciones que debían tomar en el futuro, y Jacob escuchó las sugerencias de Catherine como si tuvieran el mismo peso que sus propias opiniones, basadas en su mayor experiencia. Más tarde, mientras estaban acostados juntos en el desván, Jacob dijo: «Estaba pensando en lo que dijiste hace unas semanas sobre construir algo sólido, no solo sobrevivir, sino prosperar. Creo que tienes razón, Catherine. Creo que podríamos hacer más con esta tierra, más con nuestras vidas. He estado contento con lo justo durante tanto tiempo que dejé de ver posibilidades. Pero tú las ves, y eso me hace verlas también». «¿En qué tipo de posibilidades estás pensando?», preguntó Catherine. «Madera, por ejemplo. Hay buenos árboles en mi tierra y el mercado en la ciudad es fuerte. Podríamos talar de forma selectiva, mantener el bosque y al mismo tiempo generar ingresos. Tu huerto está creciendo bien. El año que viene podríamos ampliarlo y cultivar excedentes para vender. Y están las artesanías que hago. Una vez mencionaste que se podrían comercializar. Quizás sea cierto. Quizás haya formas de convertir todo esto en algo más que simplemente sobrevivir». Catherine sintió que la emoción se agitaba en su pecho. Este era el Jacob que había vislumbrado durante su noviazgo. El hombre que podía pensar más allá de la supervivencia inmediata y fijarse metas a más largo plazo. «Tendríamos que planificarlo cuidadosamente», dijo ella. «Calcular las inversiones y los beneficios. Equilibrar el trabajo con las ganancias potenciales. Pero sí, creo que podríamos hacerlo. Creo que podríamos construir algo real aquí». Hablaron hasta altas horas de la noche, haciendo planes, considerando opciones, construyendo una visión de un futuro que era más de lo que cualquiera de los dos había imaginado por separado. Y cuando Catherine finalmente se quedó dormida, pensó que eso era lo que realmente significaba la pareja. No solo compartir el espacio y las tareas, sino compartir sueños, combinar fuerzas, crear juntos algo que ninguno de los dos podría haber creado por sí solo. La cuarta semana en las montañas trajo un ritmo a sus días que parecía casi natural. Catherine se había adaptado a las exigencias físicas de la vida en la montaña. Su cuerpo se había fortalecido
y sus habilidades eran más seguras. Ahora podía realizar la mayoría de las tareas diarias sin la ayuda de Jacob. Podía tomar decisiones sobre lo que había que hacer y cuándo. La cabaña se había convertido realmente en su hogar, no solo en un lugar donde se alojaba. Su relación con Jacob también se había profundizado, pasando de una cortesía cautelosa a un afecto genuino. Habían desarrollado patrones de interacción que les resultaban cómodos y adecuados. El café de la mañana compartido en tranquila compañía. El trabajo del mediodía, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre conscientes de la presencia del otro. Las tardes las pasaban conversando, haciendo planes o simplemente sentados juntos, contemplando los cambios de luz en las montañas. La distancia física entre ellos había disminuido gradualmente hasta desaparecer. Ahora dormían cerca, y a menudo se despertaban por la mañana y descubrían que se habían acercado durante la noche. Se tocaban casualmente a lo largo del día, una mano en el hombro, los dedos rozándose al pasar herramientas o platos, la cómoda cercanía física de dos personas que se acostumbran a compartir espacio y vida. Una noche, mientras estaban sentados juntos después de cenar, Jacob dijo, «Tengo que bajar al pueblo en los próximos días, comprobar las existencias, vender algunas pieles, ver cómo se organizan los contratos de madera. Pensé que quizá te gustaría venir conmigo, echar un vistazo a la tienda, visitar a la señora Brennan, quizá ver a Miranda». Catherine sintió un nudo en el pecho al mencionar a su hija. Había estado tratando de no pensar demasiado en Miranda, de darles a ambos espacio para procesar lo que había sucedido, pero extrañaba a su hija con un dolor que nunca desaparecía del todo, y la idea de volver a verla llenaba a Catherine de esperanza y temor a la vez. «Me gustaría», dijo, «aunque no estoy segura de que Miranda quiera verme». «Quizá no», reconoció Jacob, «pero no lo sabrás a menos que lo intentes. Y, independientemente de cómo vaya, te vendría bien echar un vistazo a la tienda. Asegúrate de que todo funciona bien». Partieron 2 días después y llegaron a Cedar Falls a buena hora. Catherine se encontró contemplando la ciudad con nuevos ojos después de sus semanas en las montañas. Ahora le parecía abarrotada, ruidosa, con edificios demasiado juntos y el aire cargado con los olores de la civilización. No se había dado cuenta de lo mucho que había cambiado hasta que vio su antigua vida desde esta nueva perspectiva. Primero se detuvieron en la tienda. La señora Brennan los recibió calurosamente y Catherine se dio cuenta de inmediato de que el negocio estaba en buenas manos. Las estanterías estaban bien surtidas, las cuentas en orden, e incluso la señora Brennan había implementado algunas pequeñas mejoras que Catherine tuvo que admitir que eran sensatas. Pasaron 1 hora revisando los libros, discutiendo las relaciones con los proveedores y haciendo planes para los próximos meses. «Ha hecho un trabajo excelente», le dijo Catherine a la señora Brennan. «Estoy agradecida de tener a alguien tan capaz gestionando las cosas». «Ha sido un placer», dijo la señora Brennan. «Y señora Cole, si me permite decirlo, tiene buen aspecto. La vida en la montaña parece sentarle bien». Catherine se dio cuenta con cierta sorpresa de que era cierto. Se sentía mejor que en años, más fuerte y con más vitalidad, más presente en su propia vida. «Así es», dijo simplemente. Cuando preguntó por Miranda, la expresión de la señora Brennan se volvió más cautelosa. «Se las está arreglando», dijo con cautela, trabajando duro, manteniéndose al margen en su mayor parte. «No ha sido desagradable conmigo, pero tampoco ha sido cariñosa. Creo que está luchando con todo lo que ha pasado». «¿Está aquí ahora?», preguntó Catherine. «Está en la trastienda recibiendo un pedido. ¿Quiere que la llame?». Catherine dudó y luego asintió con la cabeza. Unos minutos más tarde, Miranda salió del almacén. Cuando vio a su madre, se detuvo bruscamente y su rostro pasó por una serie de expresiones demasiado rápidas para poder interpretarlas. Finalmente, se quedó con una cuidadosa neutralidad. «Hola, madre mía», dijo. «Hola, Miranda», respondió Catherine. «¿Te ves bien?». Y sus ojos se posaron en Jacob, que estaba de pie cerca de la puerta, dándoles espacio. «Señor Cole, señora Miranda», dijo Jacob con un gesto cortés de la cabeza. Se produjo un silencio incómodo. Catherine buscó palabras que pudieran salvar la distancia entre ellos, pero no las encontró. «Por fin», dijo, «me preguntaba si le apetecería cenar conmigo esta noche. Arriba, en la tienda, solos los dos. Me gustaría hablar, si le parece bien». Miranda apretó la mandíbula, pero al cabo de un momento asintió. «De acuerdo. ¿A qué hora?». «A las 6. Allí estaré».
Catherine y Jacob salieron de la tienda y pasaron el resto de la tarde ocupándose de otros asuntos. Jacob concertó reuniones con compradores de madera. Catherine encargó que enviaran suministros a la cabaña, y ambos soportaron las miradas curiosas y los comentarios susurrados que generaba su presencia en la ciudad. Al final de la tarde, Catherine estaba agotada por el esfuerzo de mantener la compostura bajo un escrutinio constante. ¿Seguro que quieres hacerlo sola?, preguntó Jacob cuando se acercaban las 6. «Puedo acompañarte si quieres apoyo». «No», respondió Catherine. «Esto tiene que ser solo Miranda y yo, pero gracias por ofrecerte». Subió las escaleras que llevaban a las habitaciones situadas encima de la tienda, con el corazón latiendo demasiado rápido y las manos ligeramente temblorosas. El espacio estaba exactamente como lo había dejado, pero ahora se sentía diferente, como un lugar de su pasado más que de su presente. Preparó una comida sencilla, puso la mesa y esperó. Miranda llegó puntualmente a las 6:11. Se sentó a la mesa sin preámbulos y Catherine sirvió la comida. Comieron en silencio durante varios minutos antes de que Catherine finalmente encontrara el valor para hablar. «Sé que estás enojada conmigo», comenzó, «y entiendo por qué. No estoy aquí para defenderme ni para pedirte que apruebes mis decisiones. Solo quiero que sepas que te quiero, Miranda. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará». Miranda dejó el tenedor con cuidado y precisión. «Me abandonaste», dijo, con la voz tensa por la emoción reprimida. «Te casaste con un hombre al que apenas conocías y me dejaste sola». «No te dejé sola», dijo Catherine con suavidad. «Tienes 19 años, Miranda. Eres una mujer adulta, capaz y fuerte, y yo no te abandoné. La tienda es tuya. La seguridad que te proporciona es tuya. Te he dado todo lo que puedo para garantizar tu futuro». «No quiero la tienda», dijo Miranda, y las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. «Quiero a mi madre. Quiero que las cosas sean como antes». Catherine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las cosas nunca pueden ser exactamente como eran. La vida no funciona así. «Pero Miranda, sigo siendo tu madre. Esa relación no termina solo porque me haya casado. Sigo aquí. Sigo estando disponible para ti. Sigo queriéndote con todo mi ser». «No es lo mismo», insistió Miranda. «Ahora todo es diferente. Tú eres diferente». «Sí», admitió Catherine, «soy diferente. Soy más feliz, Miranda. Soy más yo misma de lo que he sido en años. ¿Realmente importa eso menos que mantener una rutina cómoda?» Miranda se secó las lágrimas con enfado. «Háblame de él», dijo de repente. «¿De Jacob? Dime qué ves en él que te ha hecho estar dispuesta a renunciar a todo». Catherine pensó detenidamente cómo responder. «Es un buen hombre», dijo finalmente. «Amable, considerado, trabajador. Me trata con respeto y auténtico cariño. Estamos construyendo algo juntos, Miranda. Una verdadera relación basada en la honestidad y en objetivos comunes. Eso es más valioso que toda la posición social o la cómoda seguridad del mundo». «¿Lo amas?», preguntó Miranda. Catherine se detuvo, considerando la pregunta con sinceridad. «Aún no lo sé», dijo. «Lo que siento por Jacob es diferente de lo que sentía por tu padre. Está creciendo, desarrollándose, convirtiéndose en algo más profundo cada día que pasa. Si eso se convertirá en lo que la gente llama amor, no puedo decirlo con certeza. Pero le quiero, Miranda. Le quiero profundamente y creo que lo que tenemos es real y vale la pena protegerlo». Miranda se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente su plato. Cuando finalmente habló, su voz era débil. «Fui muy cruel con él aquel día. Cuando me lo pidió me reí de él. Madre, le hice sentir que no valía nada». «Sí», dijo Catherine, «lo hiciste». «He pensado mucho en ello», admitió Miranda, «en cómo se le quedó la cara, en cómo se quedó allí de pie aguantándolo. Me he preguntado si quizá me equivoqué con él, si quizá había más de lo que me molesté en buscar». «Lo había», dijo Catherine, «y lo hay. Pero Miranda, no te equivocaste del todo al rechazarlo. Jacob y tú no habrían sido una buena pareja. Queréis cosas diferentes de la vida, valoráis cosas diferentes. Su propuesta se basaba en una ilusión, una fantasía que tenía poco que ver con quién eres en realidad. Lo que Jacob y yo tenemos se basa en la realidad, en conocernos y comprendernos de verdad. Por eso funciona. Sigo sin entender cómo pudiste decidir casarte con él así, sin pensarlo», dijo Miranda. «Lo había pensado», dijo Catherine, «quizás no conscientemente, pero llevaba un año observando a Jacob. Sentía el peso de la soledad,
la sensación de que mi vida se estaba reduciendo en lugar de ampliarse. Cuando él te propuso matrimonio y tú lo rechazaste, algo me quedó muy claro. Vi una oportunidad y la aproveché. A veces, las mejores decisiones que tomamos son las que tomamos rápidamente, por instinto, en lugar de tras una deliberación prolongada. Hablaron durante otra hora, sin resolverlo todo, pero al menos empezando a reconstruir el puente entre ellas. Miranda le hizo preguntas sobre la vida en las montañas, y Catherine respondió con sinceridad, sin ocultar las dificultades, pero también compartiendo las alegrías inesperadas. Le contó a Miranda lo del oso, lo de volver a aprender a montar a caballo, los planes que ella y Jacob estaban haciendo para el futuro. Cuando Miranda finalmente se marchó, se detuvo en la puerta. Sigo enfadada, dijo. Sigo dolida. Pero madre, también me alegro de que seas feliz. No lo entiendo del todo y no estoy preparada para aceptarlo, pero veo que ahora eres diferente. Mejor en algunos aspectos. Eso es lo que importa. Gracias, dijo Catherine, con la voz cargada de emoción. Eso significa más de lo que imaginas. Después de que Miranda se marchara, Catherine se sentó sola en las tranquilas habitaciones y se permitió llorar. Lágrimas de dolor por la relación que se había dañado. Lágrimas de esperanza por la relación que aún podía reconstruirse. Lágrimas de gratitud porque su hija al menos había estado dispuesta a hablar. Se quedó allí sentada hasta que Jacob vino a buscarla, y cuando lo hizo se refugió en sus brazos y dejó que la abrazara mientras se reponía. ¿Cómo ha ido?, preguntó él. No perfectamente, respondió Catherine, pero mejor de lo que temía. Sigue enfadada, sigue dolida, pero también está empezando a comprender. Creo, o al menos lo está intentando. Eso es algo, dijo Jacob. Es un comienzo. Pasaron la noche en las habitaciones encima de la tienda, en la cama en la que Catherine había dormido como esposa de Thomas y luego como viuda. Se sentía extraño estar allí con Jacob, tener esas dos partes de su vida chocando, pero también se sentía bien, como si estuviera alineando su pasado y su presente, reconociendo que era tanto la mujer que había sido como la mujer en la que se estaba convirtiendo. Por la mañana, se prepararon para regresar a las montañas. Catherine echó un último vistazo a la tienda, se despidió de la señora Brennan y se aseguró de buscar a Miranda para despedirse. Su hija estaba tensa, pero no fría, y cuando Catherine la abrazó, Miranda le devolvió el abrazo brevemente, pero con sinceridad. «Ven a visitarnos alguna vez», dijo Catherine. «Cuando estés lista, me gustaría que vieras la cabaña, que vieras la vida que estoy construyendo». «Quizás», dijo Miranda. «Algún día». Era suficiente. Catherine salió de Cedar Falls junto a su marido, de vuelta a las montañas que se habían convertido en su hogar, con el corazón más ligero que cuando había llegado a la ciudad. La brecha con Miranda no se había cerrado, pero ya no supuraba. Ahora había esperanza, y la esperanza era preciosa.